Buenas tardes, mi nombre es Octavio Loprete y les doy la bienvenida en mi carácter de director del Instituto de Derecho Eclesiástico, que funciona en la sede de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA, la Universidad Católica. Les doy entonces la bienvenida a cada uno, en especial al profesor Javier Martínez Torrón, que en este momento está en Alemania, y por supuesto al autor, a Juan Navarro Floria, y también al representante de la editorial Marcial Pons, que fue la que editó el libro Régimen Jurídico de los Ministros Religiosos, que hoy nos convoca. Voy a hablar yo unos minutos, después cederé la palabra al doctor Martínez Torrón, y finalmente Juan Navarro también nos dirá algunas cosas. Finalmente podremos entablar un diálogo ordenado. Les pido que mantengan apagado el micrófono. Bien, la presentación de este libro constituye un motivo de alegría para nosotros, porque la obra es fruto de la larga experiencia de Juan Navarro Floria en los ámbitos académicos, docentes, de la función pública y en varias instituciones que ligan al derecho con la religión, como el Instituto. Él fue uno de los promotores, allá hace 25 años. Es un motivo de alegría además porque nos muestra que el derecho eclesiástico es una disciplina que ya ganó autonomía científica, está viva, que es cada vez más actual. Porque lo cierto es que el fenómeno religioso se resiste a ser encuadrado en normas generales que no respondan a sus características propias y específicas. Se trata de abordarlo a partir de ciertos principios, como la libertad religiosa, la cooperación con el Estado, la laicidad del Estado o el principio de no discriminación. Obras como estas son indispensables para el desarrollo de la disciplina. El libro es extraordinario. Abarca un tema del derecho eclesiástico inexplorado en la Argentina, al menos de manera orgánica. No existía, en efecto, hasta ahora un estudio sistemático del estatuto jurídico de los ministros de culto en el país. ¿Acaso tampoco en América Latina? Sí en Europa, y acá tenemos a Marcos González Sánchez, que nos puede dar muestra de ello. El autor es digno de alabanza, no solo por haber emprendido el desafío, sino por haberlo realizado con solvencia, de manera exhaustiva e integral, y con una mirada crítica del estatus vigente. Me animaría a decir que si antes había una laguna en doctrina, el libro ha logrado agotar el tema hasta el día de hoy. Pero se añade la valía de que además formula propuestas a futuro de leyes ferenda. El objeto de estudio de la obra ha sido la realidad argentina, con importantes y necesarias referencias al derecho comparado, principalmente a los ordenamientos latinoamericanos. También el autor trabajó la jurisprudencia existente y añade la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Navarro Floria agrega a la vez el examen de la normativa provincial en el país, teniendo presente la configuración federal y que muchas materias son de resorte de las diferentes jurisdicciones. Al propio tiempo aporta, cuando corresponde, el análisis del derecho interno de las confesiones religiosas, no solo por las calificaciones, o sea, por la definición de conceptos que luego serán tomadas por el derecho estatal, sino además por las remisiones, cuando la ley estatal remite a las normas particulares de las iglesias o comunidades. Otro aspecto a destacar es la visión histórica de la tesis, de este libro, que resulta imprescindible para comprender ciertas inconsistencias en la legislación vigente. No hay que olvidar que, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando regía el patronato y prácticamente todos ellos formaban parte de la Iglesia Católica, a los ministros de culto se los consideraba funcionarios o empleados del Estado. Hay normas que se fueron acumulando que acaso hoy no tengan justificación por la pluralidad presente en la sociedad, así como por la separación que existe en la práctica entre la Iglesia y el Estado. Son desafíos que el autor subraya acertadamente.
El libro contiene más de 400 páginas, tiene una cuidada edición de Marcial Pons y se compone de 14 capítulos. Contiene además 2 útiles índices de legislación y de jurisprudencia citada. No voy a referirme a cada capítulo en particular, solo hago algunas consideraciones para que pueda notarse la importancia de la obra. En el capítulo 1, Navarro Floria toca una cuestión primordial, que podría parecer sencilla, pero que resulta muy compleja: el concepto jurídico de ministro religioso o de culto. La dificultad del tema, que es central para el desarrollo posterior, aparece desde que no hay un concepto único de ministro de culto o ministro religioso. En este país y en otros de nuestra tradición, acaso el paradigma sea el sacerdote católico. Pero Navarro Floria formula un estudio a partir de la doctrina, de la jurisprudencia argentina y del derecho comparado, llegando al final del capítulo a una definición que me permito ahora decir. Es aquella persona a quien una iglesia, comunidad o confesión religiosa designa o reconoce como tal, de acuerdo a sus propias normas internas, dotada de una preparación específica para el ministerio, que lo capacita para realizar actos de culto, orientación espiritual o enseñanza normalmente distintos de los que realiza el común de los fieles, y con una dedicación específica, pero no necesariamente exclusiva a ellos. Una definición importante, una síntesis que sirve entonces para el desarrollo posterior. Hay un capítulo que es el que más abreva en la configuración y las normas internas de las confesiones religiosas. Trata, digamos, el tema a partir de las propias iglesias o comunidades. Es un capítulo interesante, me refiero al capítulo 3, y necesario, porque permite vislumbrar la complejidad de la materia y ayuda al derecho estatal a legislar de forma adecuada. Desde que es cada confesión religiosa, haciendo valer su autonomía, la que constituye a sus ministros y fija el alcance de su función. Navarro Floria analiza la materia en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa, las iglesias protestantes y evangélicas, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, así como en otras confesiones, mormones, adventistas, testigos de Jehová, por ejemplo. Y también añade lo relativo a las iglesias afroamericanas y a los pueblos originarios. El capítulo 4 analiza de qué manera la condición de ministro religioso incide en el ejercicio de los derechos políticos que ostentan los ciudadanos. Hay muchas materias ahí, desde la cuestión de la ciudadanía, la participación electoral, las inhabilidades, restricciones para el ejercicio de funciones públicas, etc. Hay un capítulo que también con mucha solvencia aborda las normas referidas al derecho privado. Hay también una catarata de temas ahí que abordan, que relacionan a los ministros de culto con el derecho privado, el comercio, el derecho de familia, etc. La responsabilidad civil, las normas generales del derecho privado. Después aborda la cuestión penal, y acá Navarro Floria se preocupa en distinguir algo relevante. Las normas penales se dirigen tanto a proteger el ejercicio del ministerio religioso, por ejemplo, castigando a quien lo impida, como a sancionar a aquellos ministros que cometan delitos, inclusive agravando la pena por el lugar que ocupan en la sociedad y por la posición de ascendencia que ostentan respecto de los fieles. El siguiente capítulo se adentra en el régimen laboral, previsional y fiscal de los ministros de culto. Un capítulo, por lo menos que a mí me pareció muy interesante, es el 8º. Navarro Floria explora las normas procesales que involucran a los ministros religiosos. Dentro del mismo, el tema que más espacio ocupa e interés despierta, inclusive porque frecuentemente se pone a debate, es el de la protección del secreto religioso. En definitiva, es parte del concepto más amplio de secreto profesional. Navarro concluye que en la materia se percibe una cierta involución, seguramente debido a la falta de una visión clara de su alcance y naturaleza. Bien señala que en la preservación del secreto hay un interés público, y no meramente privado, porque la sociedad valora la protección de ese ámbito de intimidad propio de la dirección espiritual. Y es claro que también existe un interés institucional de la entidad religiosa. Bien, después hay un capítulo referido al derecho militar, la atención espiritual, por
ejemplo, en los cuarteles, o las exenciones al servicio militar. Otras cuestiones llamadas de especial sujeción, es decir, las capellanías, en lugares de salud o personas detenidas, que ameritan que se garantice la atención espiritual, de ahí el interés. Finalmente va concluyendo el libro con un tema también importante, que es la autonomía, que hace a la autonomía, perdón, de las instituciones, cuál es la relación de los ministros con las confesiones a los que sirven. Esto ha generado bastante jurisprudencia en la Argentina y el derecho comparado. Por ejemplo, todo lo que hace al régimen disciplinario de los ministros de culto, o bien a la responsabilidad civil de las comunidades religiosas por actos de aquellos. Hay un capítulo árido pero necesario referido a la administración pública respecto a los ministros de culto, cómo se vinculan con el Estado. Otro referido a los medios de comunicación y los ministros de culto, para ahora sí finalmente extraer Navarro Floria algunas conclusiones, que las resumo así. Primero, que el concepto de ministro de culto no es unívoco, y en la Argentina está en construcción. Se va elaborando en la medida en que lo exige cada rama del derecho. Si bien no existe tampoco uniformidad terminológica, de a poco las normas fueron evolucionando hacia designaciones genéricas, que por supuesto abarcan más realidades en línea con una sociedad plural. En tercer lugar, si bien la identificación de los ministros es de resorte de cada iglesia o comunidad, a veces se presenta la dificultad de que no todas las confesiones tienen un derecho propio ordenado. En cuarto lugar, los parámetros que a la postre definen a un ministro y en consecuencia habilitan para que el Estado los reconozca como tales, resultan del concepto que arriba expresé, ¿no? Que tengan un rol diferenciado, que hayan recibido una formación específica, etc. Por último, bueno, Navarro Floria plantea otra dificultad que excede el marco de la obra, pero que es relevante para la evolución de la materia y que tiene que ver con la carencia en la Argentina de un adecuado estatuto legal para las iglesias, comunidades y confesiones no católicas, que sea respetuoso de su naturaleza y especificidad. En suma, trabajar sobre los ministros de culto es una tarea ardua que Navarro Floria asumió con el rigor y la claridad que lo caracteriza. La obra desnuda lo complejo de la figura y las numerosas proyecciones que tal complejidad tiene en las diversas áreas del derecho. A medida que se reconocen las páginas, se hace cada vez más patente la erudición del doctor Navarro Floria en la materia específica, en el derecho eclesiástico del Estado y en el derecho en general. En definitiva, no queda sino alabarlo, desde todos nosotros, desde el Instituto también, felicitarlo a Juan Navarro, un verdadero jurista, a quien Javier Martínez Torrón en el prólogo califica con justicia como una de las figuras más prominentes en los estudios de Derecho y Religión, no solo en la Argentina, sino en la entera América Latina. Esto es lo que yo quería expresar ahora, antes de presentar a Javier Martínez Torrón, que para mí es un honor presentarlo, y le agradezco la disponibilidad por estar acá, desde Alemania en estos momentos. Ahí en Alemania él ha desarrollado varias de sus investigaciones. Para quienes estamos vinculados a los estudios de Derecho y Religión, la figura del profesor Martínez Torrón no necesita presentación, porque es uno de los académicos más relevantes del mundo en la materia. Y digo bien del mundo, porque si hay algo que ha destacado la vida académica de Javier, fue el estudio del derecho comparado, que maneja con gran solvencia en la temática de la libertad religiosa y de conciencia relacionada con las demás libertades fundamentales. No solo conoce con profundidad la realidad europea, sino que se ha especializado en la realidad no solo americana, sino en los restantes continentes. Maneja con gran enjundia la materia en el plano universal, lo que no es poco por los distintos sistemas y las diferentes tradiciones jurídicas presentes. Es un invitado permanente en actividades académicas en todo el mundo. Javier Martínez Torrón es catedrático desde hace muchísimos años en España, y fue allí, en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirigió la tesis doctoral de Juan Navarro Floria, que obtuvo la máxima calificación y que es la base del libro que hoy se presenta. Estimado Javier, muchas gracias por estar hoy acá, por tu amistad con la Argentina y por los aportes en favor de la libertad religiosa a lo largo y a lo ancho del mundo. Bienvenido, tu palabra, por favor.
La verdad es que soy yo quien tiene que dar las gracias y quien tiene que decir abiertamente que el honor es para mí el estar aquí presente en este acto entrañable, dentro de lo entrañable que puede ser una cosa online, pero es entrañable sobre todo por la figura, por el autor de este libro que nos une y con el cual todos tenemos vínculos no solo académicos, sino muy probablemente de amistad desde hace mucho tiempo. Porque más allá de la cuestión estrictamente de su producción académica, al profesor Juan Navarro Floria, aparte de apreciársela intelectualmente, se le aprecia mucho en lo humano, y eso es una cosa que debe quedar clara desde el primer momento. Otro ilustre profesor Navarro, Rafael Navarro Valls, mi maestro universitario, una de las cosas que me enseñó fue que en los actos académicos la brevedad es virtud importante. Porque una cosa es que un libro agote el tema, como decía Octavio Loprete en su amable presentación, y otra cosa es que nosotros, al presentar el libro, agotemos al público que amablemente está presente. Y la verdad es que la excelente síntesis que ha hecho Octavio del contenido del libro me ahorra gran parte del trabajo y me lo pone muy fácil. Él mencionaba, y es verdad, yo tengo un especial vínculo con este concreto libro, y no por haber contribuido mucho al mismo, tengo que ser sincero en esto, sino porque Juan Navarro Floria hace ya unos años me hizo el honor de proponerme, me contó de su proyecto de hacer un doctorado en España, y me hizo el honor de proponerme que fuera su director de tesis y defender la tesis en la Universidad Complutense de Madrid, como así sería y como así sucedió. Y relataba Octavio, lo defendió muy brillantemente, con aplauso unánime, más allá de la nota, que fue también la máxima, de todo el tribunal que juzgó esa tesis. Y claro, a nada que ustedes tengan un poco de experiencia de en qué consiste el trabajo académico, cuando a un profesor alguien le propone hacer una tesis doctoral con él, de ser también muy claro en esto, probablemente la primera cosa que se te viene a la cabeza es decir, ¿esto cuánto trabajo me va a llevar? Porque uno suele llevar ya las espaldas un poco cargadas, pasados un cierto tiempo. Claro, en el caso de Juan Navarro Gloria, uno veía claramente que esto no llevaría ningún trabajo. Quiero decir que el propio doctorando tenía un perfil muy diferente al del doctorando habitual y que el trabajo iría por sí solo. Y efectivamente, contrariamente a lo que tantas veces sucede en el mundo académico, en esta ocasión fue el director de tesis el que aprendió muchas cosas del doctorando y no al revés. Y es lo normal y es bueno que así sea. Hay a mí esto siempre me hace pensar este tipo de experiencias, como la de pasar por esta tesis doctoral de Juan Navarro Floria, me reafirma siempre en una convicción que tengo desde hace muchos años, desde la primera vez que entré en contacto académico con América Latina, que fue en México, y que fue el comprobar que en carne propia, digamos, no simplemente por haberlo leído, por haberlo escuchado, comprobar en carne propia que la comunidad iberoamericana es tremendamente importante en el ámbito también académico. Y que ese intercambio académico en Iberoamérica es bidireccional, es decir, va de uno al otro lado del Atlántico. No es decir, tan erróneo me parece la actitud de ciertos planteamientos que me atrevería a calificar no ya de indigenistas, sino de ultraindigenistas, para los cuales es abominable todo aquello que ocurrió en territorio americano después de que llegara un tal Colón a aquellas tierras, como el planteamiento opuesto que se da, por desgracia, en ocasiones en algunos colegas españoles, de que van a América a enseñar al latinoamericano, que necesita naturalmente ser enseñado desde esa visión. Eso es tremendamente erróneo. Es decir, en Iberoamérica, y especialmente en algunos países, y Argentina es claramente uno de ellos, hay una inmensa y riquísima tradición intelectual y concretamente jurídica desde hace mucho tiempo. Y ese diálogo es bueno que vaya en esa doble dirección. Es posible que desde Europa y desde España en concreto tengamos algo que contribuir a esa parte del mundo, pero desde luego tenemos mucho que aprender de los americanos en mil cosas. Y no solo de los del sur, también de los del norte. Hay algún asistente, participante en
en esta reunión, que viene de América del Norte, aunque es hijo adoptivo de América del Sur. Decía que en Argentina, en concreto, hay una tradición jurídica muy rica y muy antigua, y Octavio Loprete no exagera al decir que Juan Navarro Floria forma parte de esa tradición, y creo yo tampoco exagerar si digo que en esos estudios que suelen llamarse de derecho eclesiástico, Juan Navarro Flores sabe que a mí el término derecho eclesiástico del Estado no me suscita una particular afición, pero llamémosle derecho y religión, llamémosle derecho sobre el factor religioso, lo que nos dé la gana, pero en ese área de estudios jurídicos, que es tremendamente importante y que es de una importancia que va en aumento, Juan Navarro Floria es representante no solo destacado, sino que me atrevo a decir que en estos momentos es el máximo representante en Argentina. Por sus contribuciones teóricas y en el ámbito de la doctrina jurídica, pero también, más allá de ello, y eso demuestra gran sensatez e inteligencia por su parte, por su deseo de tomar esa doctrina jurídica, trasladarla al ámbito de la realidad y tratar de influir en la sociedad, es decir, imbuir a la sociedad de toda una serie de valores, concretamente de ese, del valor que implica el respeto y la garantía, iba a decir con un término cursi, delicada, afinada, del derecho de libertad religiosa y de conciencia, y trasladarlo al ámbito de lo práctico, al ámbito de modelar la sociedad de acuerdo con esas categorías. Y eso lo ha hecho y lo ha intentado hacer en ocasiones acompañado no solo del propio Octavio Loprete, que ha sido compañero de aventuras y sigue siéndolo, sino también del desaparecido hace unos meses y muy querido y muy añorado Norberto Padilla. Y lo ha hecho desde su posición de gobierno en esa, por desgracia, breve época que estuvo en el gobierno. Digo por desgracia para la Argentina, probablemente para Juan Navarro fuera un alivio, pero la Argentina le hubiera venido muy bien que Juan Navarro Floria y Norberto hubieran estado algún tiempo más allá. Pero también en otra serie de instituciones no gubernamentales que tienen un matiz académico, pero que también tratan de llevar esas ideas al más amplio espectro de la sociedad civil. Instituciones como el CALIR, como el Consejo Argentino de Libertad Religiosa, del cual es presidente en estos momentos, por segunda vez, si no me falla la memoria, Juan Navarro, el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, del que Juan Navarro ha sido miembro fundador y ha sido presidente y es miembro muy activo, o de esa otra institución de espectro más geográfico más amplio, el ICLARS, el International Consortium for Law and Religion Studies, del cual Juan Navarro Floria aporta una sangre latina muy importante a través de su presencia en el comité directivo de esa institución cuya presidenta, la profesora Ana María de Feliz, nos honra, si no se ha retirado, aquí hay que estar cambiando pantallas constantemente, nos honra también con su presencia en este acto. Voy a hacerles ahora una confesión que le he hecho a muy poca gente, que yo recuerde solo a Juan Navarro y a partir de un determinado momento, y es cuando Juan Navarro me dijo, me habló del tema de su tesis, yo en aquel momento no le dije nada, pero pensé para mis adentros. ¿Cómo es posible que Juan Navarro, que sabe tanto, que es un tipo tan listo, habiendo tantos temas interesantes en esta materia, haya elegido para su tesis doctoral un tema tan inmensamente aburrido como el de los ministros de culto? Eso pensé yo, lo cual no era sino muestra de mi ignorancia patente en este tipo de cosas. Y efectivamente, cuando eso ya se lo conté una vez que había visto el manuscrito y vi que efectivamente había hecho de un tema aparentemente árido, es algo que en su día hizo también Marcos González en España, ha hecho un libro entretenidísimo. Entretenidísimo, obviamente, para quienes tengan un mínimo de sensibilidad jurídica. Si uno lo que busca es morbo, debe irse a ver series de Netflix. Pero para aquellos que nos gusta el derecho, y no solo el derecho eclesiástico del Estado o el derecho sobre libertad religiosa, sino el derecho en general, este libro resulta tremendamente entretenido. Es un libro difícil, es un libro original, nadie como Juan Navarro ha trabajado este tema, ni siquiera, con todos mis respetos, el profesor Marcos González, entre otras cosas porque la complejidad y la dificultad de este tema en Argentina es mucho mayor del equivalente tema, no solo en España, sino en general diría que en Europa.
De ahí que también por las propias características de la regulación de los ministros de culto en el entorno europeo, la mayoría de los estudios que abordan las cuestiones relativas a ministros de culto tienden a centrarse en aquellas leyes específicas sobre materia religiosa o en aquellos acuerdos entre Estado y confesiones religiosas en las cuales se contempla directamente esta figura, y a veces acompañado de una serie de alguna jurisprudencia particularmente relevante. Pero el trabajo que ha hecho Juan Navarro, dejando de lado esto que mencionaba Octavio, de que la propia noción de ministro de culto se las trae, quiere decir, no es una cosa, porque el mundo de la religión es muy diferente, sobre todo el de la religión institucionalizada, la religión como fenómeno colectivo, no tanto como fenómeno individual, que es mucho más complejo, pero no plantea este tipo de problemas de ministros de culto. Es un mundo tan tremendamente variado que, de hecho, utilizamos una expresión ministros de culto, con lo cual intentamos aglutinar a todo el mundo, pero en algunos ámbitos religiosos ni siquiera esa propia expresión tiene sentido pleno. Esas otras religiones han terminado por hacerse eco de aquello, pero hay religiones que no tienen propiamente culto, tal como lo entendemos en la tradición judío-cristiana. De ahí que el término, que no tienen ministros, con esa concepción necesariamente de intermediario, que también proviene de la matriz cristiana. Decía que el estudio de Juan Navarro, y lo ha descrito muy bien Octavio Loprete, es un estudio completo, es un estudio pormenorizado, es un estudio meticuloso, analítico, incisivo, porque la materia es tremendamente dispersa. Está entre un alto porcentaje de lo que habitualmente denominamos ramas del derecho, lo cual en Argentina además se complica más, como también Octavio señalaba, por la cuestión federal. De todo ese inmenso magma normativo y relativamente desordenado magma normativo, Juan Navarro intenta y logra poner un mínimo de orden. Digo un mínimo porque uno puede poner orden en un panorama jurídico disperso en la medida en que la propia regulación jurídica te lo permite. Otras veces uno lo que encuentra son no pocas contradicciones y no pocas anomalías que también Juan Navarro detecta cuando se aproxima a todo esto. Pero ha sabido rastrear, ha hecho un trabajo de rastreador tremendamente importante, pero además no solo rastrea, sino que explica y además contextualiza, analiza y critica en su caso, y no rehúye los temas complicados, incluyendo aquellos en los cuales el Estado no simplemente contempla o recibe de las confesiones religiosas como ministros de culto, sino que el Estado, con mayor o menor fortuna, mete su propia mano en la sartén e intenta, desde una perspectiva que a veces resulta curiosa, intenta aportar su grano de arena, que a veces hubiera sido tal vez mejor que no lo aportara, y explicarle a las confesiones religiosas cómo tienen que abordar la relación con sus propios ministros de culto. Es un tema complejo que naturalmente no voy a abordar aquí y Juan Navarro hace muy bien en distintos momentos del libro. Omito las referencias al derecho comparado que Octavio ya ha mencionado, pero es un tema tremendamente meritorio, porque no solo se limita a América Latina, sino que Juan Navarro demuestra que efectivamente su larga mirada abarca gran parte del planeta y Europa con especial precisión. De este libro se aprenden muchas cosas, yo no voy a abundar en todas ellas, voy a mencionar sobre todo una, y es que, como diría, la regulación argentina y hasta cierto punto latinoamericana de los ministros de culto hace que percibamos la complejidad de esa figura jurídica mucho más de lo que estamos habituados en Europa. Precisamente por esa dispersión de la regulación jurídica que acompaña este fenómeno en Argentina. En Europa, de alguna manera, hay una tendencia que yo creo que no es una tendencia unánime, nada es unánime en Europa, pero hay una cierta tendencia por ciertos sectores, en ciertos sectores, que se refleja en este ámbito de los ministros de culto, pero que va más allá, que es aplicar lo que se ha dado en llamar, con infeliz expresión, el derecho común a las cuestiones religiosas, incluida la regulación de los ministros de culto tantas veces. Digo que es una expresión infeliz la del derecho común, porque el derecho no es nunca común. Es decir, el derecho siempre regula un cierto tipo de relaciones jurídicas, de relaciones entre personas, y lo que hace es buscar
determinados factores que especifican e identifican esas relaciones jurídicas y las distinguen de otras. Pero el derecho común no existe, todo derecho es... Hay derechos que cumplen, que abarcan aspectos más amplios, pero el derecho por su naturaleza apunta y debe apuntar muy bien. Y a veces el tiro es de escopeta de postas y otras veces es de fusil de precisión. Pero en el caso religioso hace falta un fusil más de precisión, no tanto de postas. Pero lo del derecho común no es una buena idea nunca. Eso creo que el derecho argentino lo tiene claro, como otros países del ámbito latinoamericano, y creo que ese aprender de esa sensibilidad del derecho argentino, con todas las deficiencias que no quiero verla, y Juan Navarro señala unas cuantas en su libro, pero creo que es algo de lo cual los europeos podemos aprender bastante. Es cierto y que gran parte de esa especificidad desde la cual el derecho argentino contempla a los ministros de culto tiene una raíz que no entronca precisamente con la libertad religiosa, sino que entronca más bien con la presencia social y la influencia política y cultural importantísima de la Iglesia Católica en Argentina. Pero como él explica muy bien en el libro, y esto es un trabajo todavía en proceso, Octavio lo mencionaba, es decir, gran parte del desafío de la Argentina con tantos otros países es aplicar, como diría, reajustar categorías jurídicas que han nacido al hilo de un determinado tipo de ministros de culto, concretamente el clero católico o los religiosos católicos, y saber ajustarla al muy diversificado panorama de las confesiones religiosas, algunas de las cuales su concepto de religión, como antes decía, nada tiene que ver o muy poco tiene que ver con el judeocristiano, comenzando por la propia idea de Dios. Ya vimos los temas de organización o de institucionalización. Pero ahí hay un proceso de desconfesionalización del derecho argentino que se ha ido produciendo progresivamente, que es un trabajo que sigue siendo un work in progress, y en lo cual el propio Juan Navarro ha estado implicado también como parte activa, no solo como parte contemplativa del proceso. Esa especificidad, ese captar la complejidad de la figura del ministro de culto y la necesidad de abordarla como merece, apuntando, como decía, bajo la peculiar óptica del derecho de libertad religiosa, me parece, demuestra una gran sensatez. Y no solo es de interés para el mundo de las confesiones religiosas, sino diría para todo el entero entorno de la sociedad. Porque en el fondo aquí estamos hablando de una particular vertiente del estudio de un ámbito, de un derecho que es importantísimo, que es el derecho a la libertad de religión y de conciencia. Y la tutela, la garantía de ese derecho no es que sea de interés solo para la gente religiosa o para las confesiones religiosas o para determinado tipo de iglesia, es de interés para toda la sociedad. Como proteger la libertad de expresión no es solo de interés para los periodistas o para quienes les gusta tuitear al personal a troche y moche, no, es de interés para la entera sociedad, porque cada derecho fundamental nos interesa a todos. Y esa conexión entre la vertiente institucional de la libertad religiosa y la vertiente individual, además, es tremendamente importante. Lo que a veces pensamos que tiene interés solo para una confesión religiosa, la experiencia, por la que todavía estamos, del COVID-19 y las restricciones a toda esta temática, a toda la temática de la libertad religiosa desde la perspectiva institucional, muestra cómo toda la restricción institucional termina por traducirse en una limitación también del ejercicio individual de la libertad de conciencia. Pero eso me llevaría a una temática de otro excelente libro que se ha publicado hace poco en tiempo en España y en el cual el propio profesor Juan Navarro Floria ha escrito el capítulo argentino. Yo termino sin más dando la enhorabuena por esta nueva, iba a decir pica en Flandes, pero esto ya debe sonar políticamente poco correcto, por esta nueva obra al profesor Juan Navarro Floria. Enhorabuena al Instituto de Derecho Eclesiástico de la UCA por esta iniciativa, esta presentación del libro, y enhorabuena a la editorial Marcial Pons por tener la sensibilidad suficiente como para apreciar el gran interés jurídico que este tipo de trabajos tienen, no solo en Argentina, diría para el mundo del derecho comparado. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su alocución, por el acompañamiento.
Le pedimos si se puede quedar unos minutos más. Quería compartir nomás la pantalla antes de darle la palabra al autor. Compartir la pantalla con la portada del libro y que se puede adquirir con un descuento en la tienda online de Marcial Pons. Si ahí está el representante de Marcial Pons, si quiere decir una palabrita, y si no, dejamos la pantalla. marcialponsargentina.mitiendanube.com. mitiendanube.com. Te agradezco mucho, Octavio. Vamos a escuchar las palabras del autor. Muchísimas gracias por las palabras y bueno, para nosotros es una gran alegría y un gran orgullo acompañarlo a Juan en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Juan Navarro Flores. Lo que sí les pido, el horario lo vamos a respetar. Terminaremos a las 4:10, más o menos. Si algunas preguntas, si las pueden exponer en el chat y después las vamos a leer para generar una suerte de diálogo de ida y vuelta después de las palabras del autor. Juan, adelante, gracias. Bueno, muchas gracias, Octavio. Gracias a todos por estar. La verdad que qué lindo ver tantas caras y tantos nombres de gente querida de muchos lugares del mundo, quiero decir. Realmente es muy reconfortante. Muy breve, lo mío es el momento, bueno, justamente del agradecimiento. Agradecerle a la UCA, al Derecho Eclesiástico, a Octavio Lombrete por esta oportunidad de presentar este libro, que de alguna manera es un fruto, una consecuencia de muchos años de trabajo en la Universidad Católica, donde bueno, me toca enseñar esta materia hace ya mucho tiempo. Gracias especialmente a Javier Martínez Torrón por su cálida presentación y por todo su apoyo. Y en él a todo el Departamento de Derecho Eclesiástico de la Universidad Complutense, que me recibieron tan amablemente, tan fraternalmente. Realmente me sentí el tiempo que pude estar trabajando allá como uno más y muy en mi casa. Y bueno, espero que algún día uno pueda volver a una vida un poco más normal, pueda volver a viajar y poder volver a compartir tiempo con ellos allá en Madrid. Gracias a la editorial, a Marcelo Gistero, a Fernando Zambrano, a Marcial Pons, por animarse a publicar un libro que ciertamente no va a ser para ganar mucha plata, ni para mí ni para la editorial, pero creo que, digamos, es una generosa actitud que han tenido y aparte una edición que me gusta mucho, que quedó muy bien, así que también quería agradecerlo. De alguna manera Octavio mencionó, y Javier también, algunos de los ámbitos que fueron los lugares de maduración de estas ideas, ¿cierto? Quería mencionar básicamente dos. Uno es el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, que hace 20 años integramos varios que estamos acá presentes, y que, bueno, ha sido un espacio para aprender juntos. Le confieso algo, cuando el origen de este libro está allí, es en un trabajo que yo presenté en uno de los coloquios anuales del consorcio, y que después bueno, había empezado en base a eso, a escribir algo más. Cuando finalmente me decidí a emprender el doctorado y hablé con Javier, como él recordaba, y antes de saber que a él le parecía una cosa tan aburrida el tema de los ministros de culto, él me dijo, bueno, toma alguna cosa que ya tengas en medio a hacer y sobre eso avanzar. Y bueno, así lo hice, y tenía algo medio a hacer que era los ministros de culto. Pero claro, bueno, después vuelvo sobre el contenido y digo algo más de esto. Pero el consorcio fue de alguna manera también, tuvo que ver con la gestación de esto, lo mismo que el CALIR, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Veo varios de los miembros acá presentes y les agradezco también la presencia, que tiene una particularidad, que es un lugar donde compartimos tarea y compartimos discusiones, personas de distintas confesiones religiosas. Y eso a mí me ayudó a aprender mucho. Es más, algunas de las cosas que están en este libro son fruto de conversaciones que tuve con algunos de los miembros del CALIR
unos presentes y otros lamentablemente ya ausentes, que me enseñaron acerca de sus propias experiencias y pertenencias religiosas. Y no puedo yo dejar de recordar también, hablando tanto del consorcio como del Consejo Argentino, al querido Norberto Padilla, que hace un año que nos falta y que tanto se lo extraña. Realmente Norberto ha sido un compañero de trabajo muchos años y bueno, de alguna manera también a él le debo mucho. Y por último, para cerrar los agradecimientos, podría ser mucho más, no puedo dejar de hacer otro muy especial, que es a mi familia, a mis hijos, y recordar muy especialmente a Isolde, mi esposa, porque ella fue la que me impulsó, me alentó siempre para hacer finalmente el doctorado, que es una asignatura pendiente. Me tuvo la paciencia de aguantar las ausencias por este tema. Ella falleció cuando estaba el libro en prensa y por eso quizás falta una dedicatoria que debería estar, pero la hago en este momento a ella, de este libro. Bueno, decía, ¿no?, que el origen del libro fue el que les contaba recién. Y claro, cuando me puse a trabajar, lo que descubrí fue que hablar de los ministros de culto permitía prácticamente transitar todo el derecho eclesiástico, todo el derecho de religión, muchos capítulos, donde estos personajes, perdón porque acá hay varios presentes, sacerdotes, obispos, pastores, bueno, estos personajes son los protagonistas, ¿no es cierto? Yo ya había hecho hace bastantes años con el padre Carlos Heredia un librito sobre el régimen jurídico de los religiosos, y que están también acá presentes. Si bien este libro habla de los ministros de culto, también está permanentemente referidos a lo que son los religiosos, que no son estrictamente ministros de culto, pero son los primos hermanos, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que descubrí fue esto, que había muchos temas que desde el ministro de culto o los religiosos podían ser abordados. Lo que intenté fue hacer, de alguna manera, lo que hay son como 3 registros. Por un lado, una mirada un poco más teórica de algunos temas, un planteo de los temas, que creo que es necesario para dar el marco a cada uno de los capítulos, que, como decía Octavio, van atravesando las distintas áreas o ramas del derecho. Luego, abordar la cuestión del ministro de culto en relación con la República Argentina, con toda la profundidad que me fue posible hacer, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, que como ustedes decían antes, es especialmente complejo en la Argentina porque es muy difícil acceder a las fuentes, incluso a veces. Y mirando no solo la legislación, a veces alguien piensa que basta con la ley, no, pero traté de mirar lo que dice básicamente la jurisprudencia. Creo que pude recoger la jurisprudencia publicada, creo que toda la que hay en Argentina y alguna inédita también. Y bueno, con eso tengo una mirada un poco más completa, ¿no es cierto?, de la realidad. En esto quise ser lo más exhaustivo posible. Y luego, un tercer registro, que ya lo mencionaron también Octavio y Javier, que es la mirada del derecho comparado, especialmente latinoamericano. Acá, obviamente, era imposible ser mucho más, profundizar tanto, pero por lo menos alguna mención, alguna pincelada que permite situar. Estaba recién mirando y hay más de 100 leyes de países latinoamericanos citadas de alguna manera en el libro y ahí expuestas. Con una perspectiva también histórica, porque me parece que no se entiende en general el derecho, pero en particular en este tema no se entiende el derecho vigente sin mirar de dónde venimos y cómo llegamos hasta acá, y es muy ilustrativa esta perspectiva histórica que he tratado de poner de alguna manera, y también con esa perspectiva interreligiosa que señalaba Javier hace un ratito, porque justamente la idea era no solo hablar de los clérigos católicos, que sería lo más fácil, sino, que también tiene su complejidad, sino tratar de poner esto en perspectiva y ver cómo el concepto de ministro de culto es un concepto que hay que construir de manera tal que pueda abarcar a todos. Desde el punto de vista del Estado, un Estado que debe ser neutral frente a las confesiones religiosas, neutral pero no indiferente, neutral pero no agresivo, sino neutral pero colaborativo. Acá vemos cómo el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones se expresa de muchas maneras en esta materia.
Eso es lo que traté de reflejar en el libro, pensando, por un lado, bueno, obviamente con una tesis doctoral, pero más allá de eso, pensando que podía, la publicación posterior creo que puede ser útil para los alumnos, para los estudiantes, de alguna manera, que puede ser útil para los que trabajan en estas cosas, los abogados, los jueces, quien tiene que trabajar en una curia diocesana, en una vida consagrada, en una iglesia, una comunidad religiosa, lo que fuere. Bueno, tiene una herramienta que le sea útil, espero que sea útil, ojalá. Y también, bueno, desde el punto de vista académico, quizás una contribución para este diálogo que de modo que, bueno, básicamente esto era lo que quería hacer en este momento. Agradecer mucho a todos los que mencioné, a tantos otros que han colaborado, a todos ustedes que están presentes. Gracias de nuevo, Javier, por tu generosidad antes y ahora. Gracias, Octavio, a la facultad, gracias por ahí el padre Medina, el decano. Les quiero agradecer también su presencia. Me llamó el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Garat, para excusarse que no podía estar, pero bueno, de alguna manera adherir a esta reunión. Y bueno, nada, esta virtualidad que, como decíamos al comienzo, algunos mientras íbamos llegando, bueno, nos priva de compartir ahora un brindis y unos sanguchitos, como hubiera sido en otro momento, pero nos permite, bueno, la presencia de mucha gente que está en lugares muy distintos y que nos podemos encontrar, aunque sea de esta manera. De modo que, gracias de nuevo, ojalá el libro pueda ser útil y sirva. Ahí está, a disposición. Y Octavio, te devuelvo la palabra y la conducción. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tus palabras, bueno, por el recuerdo a Isolda también, por supuesto. Preguntas o contribuciones no tengo en el chat. De cualquier forma, para hacerlo más dinámico, quizás alguna intervención espontánea o pregunta la podemos hacer de manera directa. ¿Alguien desea tomar la palabra? Tenemos invitados de Chile también. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Olivardi, yo soy presidente. No se escucha bien, Gustavo. ¿Ahora? Ahí sí. A ver, esperamos que se solucione lo de Gustavo, le pasamos la palabra. Entiendo que el decano puede ser Padre Medina. Sí. Mucho gusto, es el decano de la Facultad de Derecho Canónico, el Padre Daniel Medina. Padre. Bueno, primero saludar al doctor Navarro Floria, felicitarle por su obra y sin duda que para nosotros va a ser de mucha utilidad. Yo solo quería preguntarle si lo ocurrido con la pandemia, que creo que trajo algunas situaciones especiales, de algún modo quedó fuera en su obra, diciendo que fue algo muy sorpresivo o que no había sido considerado, o si en esa obra podríamos encontrar, digamos, respuesta a algunas cuestiones que han surgido en relación al culto de los ministros. Como decía Javier Martínez Torrón hace un momento, hay un libro que hemos publicado especialmente sobre ese tema, yo digo yo tengo un pequeño capítulo sobre Argentina, pero Javier ha sido el director junto con Belén Rodrigo, está publicado sobre el COVID-19 y la libertad religiosa, donde está este tema abordado. Obviamente que cuando escribí este otro libro, los ministros de culto, no soñábamos con la pandemia. Ahora, desde luego, ahí uno encuentra los fundamentos para responder a algunos temas. Es decir, está estudiado el tema de la asistencia religiosa, por ejemplo, de cómo los ministros de culto están llamados a brindar esta asistencia religiosa, por ejemplo, en situaciones en hospitales y en lugares de salud.
De modo que eso hay que aplicarlo a la situación novedosa que se produjo con la pandemia, ¿no? En ese sentido yo decía que me parece que acá hay unas herramientas que sirven para afrontar cuestiones que son bien concretas, ¿no? Gracias. Me permito hacer una pregunta o comentario, digamos, referido a la cuestión de la política, ¿no? Porque, por lo menos en Argentina, últimamente vemos algunos ministros de culto cada vez más comprometidos con la política en el sentido partidario, ¿no? Cosa que yo recuerdo que cuando estudiaba me decían, y coincido, un ministro de culto no está para hacer política partidaria justamente porque no es su tarea, y el ministro es ministro para todos, ¿no? ¿Alguna reflexión, Juan, de este tema que a mí me preocupa a veces, la participación de los ministros de culto en la política partidaria? No sé si te tomo por Bueno, ahí sorpresa. cuento un poco No, sí, sí, pero no importa. Ahí cuento un poquito. En realidad es un tema que es muy interesante ver cómo hay distintos enfoques en América Latina en los distintos países, porque hay algunos países que son muy limitativos. Bueno, México como paradigma en ese sentido, ¿no? Pero no solo México, muchos países que prohíben, que limitan muy fuertemente la posibilidad de que ministros de culto intervengan en política, sean candidatos, intervengan en partidos. Y en Argentina, en principio, no hay ninguna prohibición. De modo que como cualquier ciudadano lo pueden hacer. Después es un tema de prudencia, saber si es lo mejor, si es lo que conviene que lo hagan. Y hemos tenido algunos casos de están referidos, ¿no es cierto? Ha habido una discusión acerca de si cuando intervienen en política, se presentan en elecciones, por ejemplo, está bien que se presenten como ministros de culto o no. Acá tenemos casos distintos. Yo recuerdo ahí en el libro, por un lado, cuando el rabino Bergman fue candidato a diputado, no le dejaron que ponga rabino en la boleta electoral. En cambio, cuando el obispo Piña fue el candidato constituyente de su provincia, la boleta electoral decía padre obispo Piña, ¿no es cierto? Es discutible, yo creo que no es bueno mezclar las cosas, pero creo que los ministros de culto, como cualquier ciudadano, tienen que poder participar, y de hecho tenemos en Argentina muchos ejemplos a lo largo de la historia, empezando por supuesto por los momentos fundacionales, ¿no? Donde casi la mayor parte de los miembros de los congresos primeros, que ganaron la independencia y demás, eran clérigos, porque además eran las personas más ilustradas de la sociedad. Entonces, tenemos esa larga tradición que la Argentina no está limitada. Y otros países sí, está más fuertemente limitado. Yo creo que la instrumentalización de la religión para hacer política no es buena, como tampoco es bueno, sin ninguna de las dos cosas es buena, ni que el Estado utilice la religión, ni que la religión utilice la política. Yo creo que son esferas diferentes, complementarias, de colaboración, pero bueno, puede haber un caso donde el ministro de culto considere que es necesario por algún motivo asumir un compromiso político partidario, y no creo que de por sí sea algo que haya que impedirlo, ¿no? Gracias. Veo ahí una pregunta, creo que de Darío, que decía, sí, Darío, un segundo, con los ministros. Preguntó, perdón, Juan. Ahora vemos el chat. Había pedido la palabra Ana María Celis, que le doy primero la palabra a ella, perdón. Doctora Celis, de Chile. Muchas gracias, Octavio. Quería, por un lado, unirme a las felicitaciones a Juan. De Juan hemos aprendido todos en Latinoamérica, no porque sea particularmente mayor, al contrario, sino que porque ha sido de los precursores en el estudio de las distintas cuestiones. Y me reía demasiado con la referencia que hizo Javier sobre que el tema era un poquito aburrido. Y quizás esa es parte de las gracias de Juan, que lo hace entretenido, o sea, problematiza sobre los asuntos. Y quería aprovechar, porque no me he leído el libro, Juan, todavía, pero quería aprovechar de hacerte una consulta gratuita, me imagino, en este contexto, de dos aspectos. Uno, nosotros en Chile estamos enfrentando el nuevo proceso constitucional y a lo mejor la libertad religiosa no tiene ningún movimiento
ni nada particular, pero si tú eres de la opinión de que el concepto mismo de ministro de culto es bueno incluirlo, a nivel constitucional o no, o sea, una cuestión como más especulativa sobre si tú pudieras redactar una constitución, ¿tú tratarías de incluir aspectos de los ministros de culto o crees que eso es más bien de ámbito legal? Y lo segundo que me interesa dentro de los temas que tú trataste es el aspecto del sigilo para aquellas confesiones religiosas que tienen sigilo, o dejémoslo en no sigilo para la conversación de tipo espiritual. Y si tú en el libro logras igualar, por ejemplo, más el tipo de relación que se instaura con un ministro de culto como el de no cualquier profesional, quizás el psicólogo o el psiquiatra, pero no un profesional, un abogado que está en medio de cuestiones patrimoniales, sino que van más al fuero íntimo de la persona. Esas dos dudas quería, y agradecerte, por supuesto, el que hayas compartido tus conocimientos, que seguramente los has trabajado muchos años, pero que hayas compartido estos conocimientos que te llevaron a ser doctor en la Complutense, en el que tuviste la compañía de Isolda y en el que Norberto también es alguien que seguramente está presente en la nostalgia, y me alegro muchísimo de ver entre los invitados también a Gloria, a quien saludo calurosamente. Eso. ¿Puedo aclarar antes de que Juan conteste sobre la cuestión seria, sobre el tema de lo aburrido del tema? Quizá no me expliqué bien, no. Sobre todo teniendo en cuenta que hay bastante ministro de culto presente y no quisiera yo ser malentendido. El problema es que los europeos habíamos hecho de una cuestión que Juan nos ha hecho ver lo importante, lo interesante que es, habíamos hecho casi siempre un tema aburrido, por verlo de una manera estática y casi burocrática, en lugar de meterlo, como él hace en su libro, con esa dinámica de interacción como parte del proceso de relación de la religión, de la imbricación entre religión, derecho y sociedad. Era solo para no... Gracias, Javier. Le damos la palabra a Juan, entonces, después leemos la palabra de Darío Brum, la pregunta. Gracias, Anita, primero por la presencia y segundo por las preguntas. A ver, si yo tuviera que pensar si la Constitución se tiene que ocupar del ministro de culto, yo creo que la Constitución no, me parece que no hace falta. Creo que a mí me gustan las constituciones escuetas, constituciones simples, de pocas palabras. Tenemos algunas constituciones, me acuerdo, con la Constitución de Brasil, que es tan extensa, y Pedro Frías, el gran maestro constitucionalista, decía, bueno, lo que pasa es que Brasil es un país tropical. Perdón, Lorraine, que estás ahí presente. Pero bueno, hay constituciones frondosas, ¿no es cierto? A mí me gustan las que no son tan frondosas, y en ese sentido me parece que no hace falta que esté este tema. Ahora, si va a estar, que esté bien, esa es la otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hay constituciones, como decía, que prohíben que los ministros de culto, por ejemplo, participen, ¿no es cierto?, de la vida pública. Bueno, eso, digamos, eso obviamente no debiera ocurrir, ¿no es cierto? Y el tema del secreto, yo creo que es un gran tema. Es un tema bastante incomprendido, ¿no? Yo le dedico un capítulo a esto. El secreto religioso yo creo que es una especie, no es cualquier secreto, y en general nuestra legislación lo trata bastante bien, aunque empeorando, como decía Octavio, ¿no? Porque creo que las últimas normas han sido peores que las anteriores, pero lo trata bien porque lo resguarda y al ministro de culto lo exime de declarar acerca del juicio, por ejemplo, acerca de los temas que le han sido revelados, no solo en confesión desde luego, pero no todas las iglesias, todas las comunidades religiosas tienen algo parecido al sigilo sacramental, que es tan importante para la Iglesia Católica y alguna más. Pero el secreto religioso en sí mismo, el secreto que se vincula con la dirección espiritual, con la orientación de las personas, bueno, esto es algo que merece ser protegido y que no es además una cuestión de un bien privado, no es una cuestión que le interese solo al penitente y al confesor, sino que interesa a la sociedad que existan estos espacios de orientación, estos espacios de dirección espiritual, ¿no es cierto? Entonces por eso se lo protege. Hay un delito de violación de secretos y hay una protección a los ministros de culto que son llamados a declarar en juicio. Ahora,
muchas veces hay situaciones que hacen crujir, como todo, ¿no es cierto? Ahí trato de relatar algunas en el libro. Bueno, ¿qué pasa cuando el ministro de culto se entera de que un niño ha sido abusado sexualmente? Y bueno, ¿y qué hace? Entonces, también ahí hay cuestiones que tienen que ver mucho al final con la prudencia, ¿no es cierto? Pero creo que como idea general, la protección del secreto de confesión en particular y el secreto religioso en general, que no solamente es el secreto de confesión, y que es algo particular dentro de un ámbito más amplio. ¿Podemos poner esto dentro del ámbito del secreto profesional? Bueno, sí, de alguna manera. Son profesionales los mitos de culto en un aspecto, pero es un secreto profesional calificado, por decirlo de alguna manera, que yo creo que debe ser protegido y está bien que así lo sea. Bien, muchas gracias. Terminamos, vamos concluyendo con la pregunta de Darío Bruno. Gracias, Darío, por participar. Él preguntaba a Juan, no sé si pudiste leer, si estaban contemplados en la obra los ministros de culto de aquellas entidades, iglesias o confesiones que no tienen un reconocimiento del Estado. ¿Así es, Darío? Sí, a ver, yo creo, primero, en algunos ámbitos está expresamente previsto esto. El derecho penal, cuando agrava las penas por algunos delitos, por ejemplo, los delitos que tienen que ver con connotación sexual, los abusos sexuales de distinto tipo, uno de los agravantes es cuando el autor es un ministro de culto de una confesión reconocida o no, lo cual es bastante lógico, porque sería bastante paradójico que se castigara más gravemente al ministro de culto de una confesión reconocida y no al de la clandestina, si pudiéramos hablar de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, acá hay un problema que es previo, que es si realmente hace falta que el Estado haga un reconocimiento de las confesiones religiosas. Las confesiones religiosas existen de por sí como una expresión de la libertad religiosa de las personas, con o sin reconocimiento del Estado. Es decir, ¿cuál es el alcance de ese reconocimiento o inscripción? Bueno, entonces, este es un tema, creo que Octavio lo mencionaba cuando hablaba, es un tema que estamos todavía discutiéndolo en la Argentina, por lo menos, ¿no? Yo creo que el concepto es el mismo, de una confesión inscripta, no inscripta, reconocida, no reconocida, digamos, el ministro de culto existe igual en una o en otra. Después habrá que ver de qué, en relación a qué estamos hablando, si el hecho de estar reconocido como tal, o una confesión, eso le da algún derecho que no tenga el que no está, una confesión que no está reconocida, qué sé yo, lo cual se trata de poder acceder a una cárcel, a brindar asistencia espiritual. Bueno, a lo mejor el Estado legítimamente dice, bueno, yo le voy a dar el acceso a aquel que viene en nombre de una confesión religiosa que actúa a la luz del día, ¿no es cierto?, de acuerdo con el marco legal que tengamos. Y el que no, bueno, será un ciudadano común, pero no puedo darle este reconocimiento particular. Entonces, dependerá de qué estemos hablando, puede tener una incidencia esa registro o inscripción o no inscripción, siempre y cuando el ordenamiento jurídico prevé esa inscripción, que es la otra discusión que tenemos que tener, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a ir dejando, la verdad que juntar más de 60 personas a las 3 de la tarde para hablar del estatuto jurídico de los ministros de culto, eso por el cariño que le tenemos a Juan o por la valía de la obra, creo que en este caso por las dos cosas, así que muchas gracias por participar. Vamos a realizar una nueva actividad el 24 de junio, en ese caso voy a hablar yo sobre otro tema de derecho eclesiástico o de libertad religiosa, que es el derecho de los padres de educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones, y el derecho de los hijos de ser educados por sus padres. Así que creo que es un tema también atrayente, desafiante. Enviaremos la invitación para entonces el 24 de junio a las 6 de la tarde de Argentina. Bien, entonces con esto nos despedimos. Gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Que les Un vaya aplauso, bien. Juan. Eso. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias por todo. Éxito. Felicitaciones. Excelente.